Bien, mis queridos amigos, hoy vamos a continuar con nuestras clases de la lógica. Para ello, habíamos estudiado ya nosotros la clasificación de las proposiciones lógicas, que se dividen en dos grandes grupos, en las proposiciones simples o atómicas y las proposiciones compuestas o moleculares. Las proposiciones simples, como su mismo nombre indica, son muy sencillas. Ahora nos vamos a las proposiciones compuestas y sus clases. Eso es un poquito más amplio de tratar. Entonces ahora nos vamos a ocupar de las proposiciones compuestas y sus clases. Bien, dentro de este tipo de proposiciones, nosotros vamos a tratar en primer lugar de la conjunción. Bien, la conjunción es la proposición que relaciona a P y Q, esta proposición relaciona a P y Q entonces relaciona a P y Q mediante el conectivo lógico y este conectivo lógico que es de la forma gramatical se simboliza en la lógica así. Entonces allí significa P y Q. Miren ustedes, una vez que tenemos ya esta forma de simbolización lógica, entonces para ello vamos a tener sus formas gramaticales. Y sus formas gramaticales son un número de 14 formas gramaticales. Vamos a escribir las siguientes. Con esto debemos llegar hasta las 14 formas gramaticales. ¿Dónde van a estar eso? En la teoría que explicamos. Ahí en la teoría van a estar las 14 formas gramaticales. De tal manera que nosotros hacemos mención a unas cuantas porque de allí se tiene que sacar ya todas las formas gramaticales.
que acá estamos haciendo solamente referencia a unas cuantas. Entonces miren ustedes, tenemos ya las formas gramaticales y todas estas formas gramaticales van a ser reemplazadas en la lógica por el símbolo y por este símbolo. Ahora bien, una vez que tenemos ya las formas gramaticales, debemos obtener el cuadro lógico, la tabla lógica, y ella se basa en el principio lógico que nos da la teoría. Y para ello, nosotros vamos a obtener el cuadro lógico de ese principio. Pero también miren ustedes, como ya tenemos dos letras, que es la P y la Q, para formar una tabla ya nosotros hemos hecho la obtención de la tabla de acuerdo a la cantidad de letras que utilizamos. Como nosotros ya hemos visto eso, acá les haré un pequeño recuento porque nosotros vamos a utilizar las dos letras P, Q. Para ello, entonces, se indica donde obtuvimos nosotros los cuadros lógicos, que como son dos letras, son cuatro combinaciones, de tal manera que tendremos así dos verdaderos, dos falsos. La siguiente letra, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Bien, teniendo ya esas combinaciones establecidas, nos pasamos a ver el cuadro lógico para la conjunción y utilizamos el símbolo. Y entonces, ¿qué dice acá? P y Q. Y el principio lógico origina el cuadro, como les indica lo siguiente: el principio lógico solamente es la proposición conjunción es verdadera cuando las dos componentes son verdaderas, quiere decir la P y la Q. Entonces solamente es verdadera cuando las dos componentes son verdaderas. En los demás casos es falsa. Aquí está establecido el principio lógico, pero de manera simbólica. ¿Por qué? Tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Los demás casos ya no nos metemos en tanta dificultad, sino los demás casos son falsos. Luego nosotros, ya en base a este cuadro lógico y con las formas gramaticales, podemos hacer ejemplos. De tal manera que vamos a colocar ejemplo. Ya está. Entonces, primer ejemplo. John es sastre y Miguel es mecánico. Miren ustedes, acá nosotros inmediatamente, una vez que tenemos ya la forma gramatical, lo pasamos a la simbolización lógica de la siguiente manera. Ahí están las dos componentes. La primera es P y la segunda es Q. Y a esta P y a esto Q, como hemos indicado ya en la teoría, que lo relaciona el conectivo lógico y que ahora se simboliza acá. Y nosotros, si esto se cumple, que ese John es sastre y Miguel es mecánico, entonces ¿qué diríamos nosotros? Que esto es verdadero y esto es verdadero. En la forma simbólica, entonces, ¿qué significa esto?
que nosotros podemos hacer su cuadro lógico. ¿De dónde podemos obtenerlo? Del cuadro general, de este cuadro amplio, nosotros podemos colocar su cuadro pequeño. Entonces miren ustedes, le hacemos su cuadro a este ejemplo, solo para este ejemplo, pero en base al cuadro general. Bien, entonces este pequeño cuadro, como indico, se obtiene del cuadro general. P verdadero, P verdadero. Q verdadero, Q verdadero. Por tanto, esta expresión de la conjunción también es verdadera. Listo. Entonces, así, con cada una de las formas gramaticales, podemos obtener ejemplos de este tipo. Una vez que tenemos ya nuestra conjunción, pasamos al siguiente caso. El siguiente caso, la siguiente forma, viene a ser la disyunción débil. Bien, la disyunción débil es otro tipo de proposición compuesta que relaciona a P y Q mediante el conectivo lógico o, entonces, relaciona a P y Q con el conectivo lógico. Con el conectivo lógico o. Y este conectivo lógico, que es de la forma gramatical, lo pasamos a la lógica y se simboliza así. P o Q. Listo. Nuevamente, como tenemos dos letras, vamos a obtener su cuadro lógico. Pero también nosotros debemos tener presente que para este caso son 5 formas gramaticales. Tiene sus 5 formas gramaticales, empezando de la primera, que es la O, tendremos la segunda, la tercera, la cuarta y colocaremos la quinta. Y la quinta nos dice que su forma gramatical para este caso es a menos que. Esta es la quinta forma. Las que están acá también están en la teoría que se les hace en la clase. Entonces se van a tratar de tomar mucho empeño en anotar todo esto, en tener presente, para que cuando se les da su práctica desarrollen las formas gramaticales en base a los conectivos lógicos adecuados. Una vez que tenemos las formas gramaticales, también tiene su cuadro lógico. ¿De dónde se origina el cuadro? Del principio lógico. Y el principio lógico, entonces, para este caso, es el siguiente.
Allí tenemos el cuadro lógico. Pero este cuadro lógico está en función al principio lógico. Y a nosotros acá podemos enunciarlo en forma deductiva de acá que hemos hecho el principio lógico. ¿En qué sentido? Cuando nomás podemos observar que es falsa y la disyunción débil. Cuando las dos componentes son falsas. El resto, verdaderos. Entonces el principio lógico es sencillo. Se dice, el principio lógico indica que la disyunción débil solamente es falsa cuando las dos componentes son falsas. Se sobreentiende que si solamente es falsa y el resto son verdaderos. No nos vamos a meter en mayores dificultades. Se hace lo más esencial, lo simple, lo sencillo. Entonces nosotros vamos a colocar un ejemplo. Ya está nuestro ejemplo. Dice, 0,5 es número racional, excepto 0,5 es número real. Para ello nosotros hemos tenido que estudiar en la aritmética los tipos de números, enteros, racionales, irracionales, decimales, fracciones, etc. Por ello entonces nosotros ya debemos conocer esta parte de la matemática que también les indiqué. La lógica se mete con la matemática, con la física, con la química, de tal manera que algo vamos a tratar de hacer nosotros al recordar ese tipo de asignaturas, cursos. ¿Para qué? Para utilizar la lógica. Entonces dice, 0,5 es número racional, es un número decimal y a la vez es racional. Entonces a esto se le llama P. 0,5 es un número real, esto es Q. 0,5 es un racional, verdadero. 0,5 es un número real, porque los racionales pertenecen a los reales. Entonces también tenemos verdadero. Conectivo lógico, excepto, es uno de estos conectivos que les estoy indicando, ustedes lo van a ver en la teoría y tienen que escribirlo bien, y lo que es más, ir grabando para que después se coloque ejemplos así como estos. Entonces, pero este excepto, ¿por qué se reemplaza? O por el símbolo. Ahí está. Listo. Nuevamente este tiene su cuadro. Un cuadrito pequeño parecido al que hicimos anteriormente. Verdadero, verdadero, verdadero. Ahora bien, una vez que tenemos ya este tipo de ejemplo, indico de dónde se obtiene, supongamos así como acá. ¿El cuadro lógico de dónde se obtiene? Acá. Si nosotros hiciésemos nuestro cuadro para este caso, ¿de dónde lo vamos a obtener? También del cuadro general. Quiere decir que es una parte del cuadro general. Verdadero, verdadero, verdadero. Una vez que tenemos esto, nos pasamos a la disyunción fuerte. A la disyunción fuerte. De tal manera que si aún todavía estamos un poco medios flojos en esto, que algunos alumnos tienen que prestar mucha atención a esto. ¿Por qué razón? Porque si no atendemos esto en forma, como les digo, muy concentrada, vamos a tener fallas. Ahí sería el cuadrito. P verdadero, Q verdadero, respuesta verdadera. Ahí está su cuadro, para que no estemos de repente alguna vez que estemos, como dice, un tanto desorientados.
Pasamos entonces al tercer caso que se llama la disyunción fuerte. Caso número 3 ya. Sostenemos la disyunción fuerte. Bien, la disyunción fuerte relaciona a P y Q, lo relaciona a P y Q mediante el conectivo lógico ahí está. Es un simple triángulo. Pero miren ustedes, además de ese símbolo, ese triángulo que relaciona a la P y la Q para la disyunción fuerte, también los estudiosos han indicado que hay los siguientes que indican lo mismo. Y tenemos los siguientes símbolos. Entonces, también tenemos los siguientes símbolos. Con eso serían 5 símbolos que se utilizan para reemplazar la disyunción fuerte. Y miren ustedes, su forma gramatical es una solita. Su forma gramatical es ahí está, es forma gramatical. Entonces, teniendo la forma gramatical, ahora sí tenemos que obtener el principio lógico para hacer ¿qué? Nuestra tabla de valores, nuestra tabla lógica. Entonces, nuevamente recurrimos a que son 2 letras, P y Q. P o Q. Dos verdaderos, 2 falsos. Un verdadero, un falso. Un verdadero y un falso. Y el principio lógico indica que cuando las componentes son iguales, es falsa la disyunción fuerte. Entonces acá, verdadero, verdadero, iguales,
falso. Falso, falso, iguales, falso. En los demás casos, verdadero. Y ya tenemos su cuadro lógico. Ahora bien, teniendo ya las formas gramaticales, el simbolismo y nuestro cuadro, hacemos un ejemplo. Y colocamos ejemplo número 1. Ya está. O viajo a Rusia o viajo a Cusco. Lo simbolizamos a esta forma gramatical. Esta primera parte se va a llamar P. Y a partir de acá se va a llamar Q. Y como estas dos letritas no podemos juntarlas, porque aquí inclusive está bien claro, estos 3 puntos suspensivos que indican que al centro va a haber palabras, como lo estamos viendo en el ejemplo. Entonces lo simbolizamos en esta O nada más, acá lo simbolizamos. A este conectivo lógico. Ahora bien dice, o viajo a Rusia o viajo a Cusco. Entonces, acá está el problema. Si viaja a un sitio, ya no puede viajar al otro. Si viaja a Rusia, entonces diremos viaja a Rusia, verdadero, porque se va a Rusia. O viajo al Cusco. Si viaja a Rusia, ya no hay cómo viajar, se va a ir al Cusco. Entonces, ahí está, falso. Su cuadro, igualito que estos cuadros que hemos hecho para los otros. ¿De dónde se origina? Del cuadro general se saca una parte para cada caso, para cada ejemplo que tengamos. Bien, teniendo esto pasamos a un cuarto caso ya. El cuarto caso es la condicional o implicativa. Caso número 4. La condicional o implicativa. Miren ustedes, la condicional o implicativa tiene una forma general para su estructura y es la siguiente. Ya está, dice, si antecedente, entonces consecuente. El antecedente también se le va a llamar causa. Y si hay una causa, tiene que existir un efecto. Para nuestra lógica, el antecedente se va a llamar P. Y el consecuente se va a llamar Q. Esa es su forma general. Entonces, miren ustedes, teniendo la forma general, entonces nosotros vamos a ver los siguientes casos.
Esta condicional tiene dos formas. La primera se llama condicional directa. Y la segunda, condicional indirecta. Ahí está. Condicional directa, condicional indirecta. Nos vamos a ocupar de una por una para un mejor estudio. Luego tenemos A, condicional directa. Bien, la condicional directa tiene la siguiente estructura. Ahí está. Si antecedente, entonces consecuente. Una vez que tenemos esta estructura, entonces nos vamos a la simbolización. Entonces la simbolización relaciona a P y Q de la siguiente manera. Miren ustedes, si quieren la flecha con una sola línea,